Espíritu Santo, una vez más, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Vamos a continuar hablando de este tema que iniciamos el día jueves, amén. El milagro del ladrón en la cruz, amén. Yo creo que ya entendimos, según lo que ministramos el día jueves, de que prácticamente ese ladrón, mis amados, bueno, cada uno de los ladrones, no solamente el que se salvó, es figura de nosotros. ¿En qué? Pues en las acciones. Ahí vamos a ver, si el Señor nos lo permite, poder avanzar. El segundo punto, amén. Pues dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 27, amén. Dice: crucificaron con él a dos, ¿qué dice? Ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Ya lo explicamos, ¿verdad? Esta cita es el cumplimiento de la profecía, amén. Y esta cita de Isaías 53:12, solo voy a leer esto: con los transgresores fue contado, es la profecía, amén. Esto recuérdense que ya lo hablamos. Esto nos muestra que todo lo que le sucedió a Cristo ya estaba escrito, amén. Ya se había profetizado y él cumplió la palabra profética, amén. Pero el tener dos ladrones junto a él en la cruz fue algo profético, pues en ellos habría de demostrar el Señor en el último instante de su vida los requisitos para ser salvo. Miren, en esto, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra algo bien tremendo, si lo queremos ver o como lo podamos entender, o como dice el apóstol, cardíaco. ¿Por qué? Porque ustedes y yo ya vamos entendiendo de que uno de esos ladrones fue salvo, amén. Tal vez lo vamos a entender un poquito, o a ver con las bases bíblicas un poco mejor cuando pasemos al segundo punto. Pero lo que yo quiero dejarles en su corazón en este momento es, mis amados hermanos, de que ¿cuánto tiempo, escúchenme la pregunta que voy a hacer, ese ladrón que fue salvo, cuánto tiempo pasó agradando al Señor? Podemos decir, mis amados hermanos, que tal vez solo en el momentito que reconoció quién era, solo ahí lo agradó, y después toda su vida. Ahí se van a dar cuenta en el segundo punto, dice la Biblia que no era un ladrón cualquiera, sino dice que era un malhechor. Dice la Biblia que era un asesino. O sea, era alguien tremendo, mis amados hermanos. Pero lo más tremendo en medio de todo esto es de que este no pasó agradando al Señor tanto tiempo. Fue un instante, lo reconoció que era pecador, le abrió su corazón al Señor, se murió y fue salvo. ¿Y qué podemos hacer, mis amados hermanos, si Dios decide, así como en última instancia, salvar a alguien que probablemente nunca le agradó en su vida? Una cosa es que sea salvo y otra cosa es que sea arrebatado, ¿verdad? Amén. Porque la Biblia muestra que en la gran tribulación, pues muchos van a ser salvos. Más lógicamente, si ya fue la tribulación, no fueron arrebatados. A lo que voy, mis amados hermanos, de que lo que a ustedes y a nosotros nos compete es tratar de agradar al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué la Biblia muestra que así lo dice, que aquel día habrán sorpresas? Porque muy probablemente, mis amados hermanos, gente que nosotros quizás conocemos su caminar, decimos, este jamás va a ser salvo. Y tal vez por estarlo juzgando, él sí sea salvo y nosotros no. Entonces podemos decir, ¿y de qué nos valió tanto tiempo en el Evangelio? Tanto regaño, tanta exhortación, tanta prueba, ¿de qué nos valió? Entonces, lo que nos compete, mis amados hermanos, es agradar al Señor lo más que podamos. Amén. Y si escucharon el último tema del apóstol de anoche, prácticamente él resumía todo en que le sirvamos al Señor. Y punto, mis amados hermanos. Sirvámosle al Señor y se van a dar cuenta que entonces se cumplirá lo que la Biblia dice, que nosotros no le servimos a los hombres, que es a Cristo el Señor a quien le servimos y que de Él vendrá nuestra recompensa. Yo la verdad les digo, mis amados hermanos, viéndolos a algunos de ustedes y a otros que no han venido, yo no entiendo la verdad el tipo de vida que muchos de ustedes llevan, mis amados hermanos.
Por más que yo quisiera tratar de entender, no lo entiendo de veras. ¿Por qué? Porque al menos yo le digo, yo llevé una vida desordenada, y sí, es cierto, y no lo voy a negar. ¿Y quién no? Amén. Pero la verdad es que llegó un punto en que yo le empecé a servir al Señor, y para mí no hay cosa. Yo le decía a la pastora uno de estos días, ¿a qué crees que me pudiera dedicar? Le decía yo, si dejo de servirle al Señor. ¿Saben a qué me dijo? A nada me dijo, porque el Señor usted ya lo utilizó. Y es la verdad, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿cuándo, mis amados hermanos, se va a ver en la vida de cada uno de ustedes que en realidad lo que hacen lo hacen para el Señor? Si ese es el fin de nuestra vida. Si no le servimos al Señor, entonces ¿qué hacemos acá? ¿Alguien me podría decir qué hacemos acá? Yo me estoy esforzando por una casa, ok. Y cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar con tu casa? Aunque sea una selfie me llevo, pastor. No nos engañemos, mis amados hermanos. Es que si no le podemos servir al Señor con pureza de corazón, yo lo digo así con temor y temblor, pero yo creo que no tiene sentido nuestra vida. No tiene sentido nuestra vida si no le podemos servir al Señor con pureza de corazón, con sinceridad. Amén. Bueno, avancemos mejor. Bueno, a este no lo leí, ¿verdad? En este estudio veremos el último milagro del Señor Jesús en su cuerpo terrenal. ¿Cuántas veces nos ha enseñado grandes verdades? El primer milagro fue convertir el agua en vino. Amén. Ahora vemos las verdades del último milagro, salvar a un pecador. Al ser este el último milagro que hizo el Señor, nos muestra que el milagro más grande para Él, amén, es... su prioridad no es sanar un cuerpo, sino cambiar el destino tormentoso, de un criminal al infierno en un destino glorioso, un alma salva al paraíso. Amén. Bueno, esto con lo que estamos viendo, ya bueno, estoy borrando esto y aquí esto me va a servir. Ya lo vimos, mis amados hermanos, y aquí la palabra dice que, ya lo leímos, ¿verdad? Y lo vamos a leer otra vez, que crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Si ustedes escucharon uno de los temas que el apóstol dio, él habló de la mano izquierda. Amén. ¿Alguien lo escuchó? Solo los de la casa lo escuchamos, los demás te voy a decir amén solo para que vamos a poner serio, hermano. Bueno, el asunto es que la palabra nos muestra acá claramente, mis amados hermanos, como lo decía este último comentario, de que esa salvación del ladrón en la cruz nos muestra, mis amados hermanos, para nuestro tiempo, para nosotros, parte del ministerio del Señor. Dentro de lo más importante es salvarnos. Si quieren no hagan eso, porque no sé qué van a ver, termino con dolor de cuello, que no traje la cámara, entonces háganme el favor, gracias. Eso es parte de lo más importante del ministerio del Señor Jesús para nuestras vidas, que es, ¿qué están conmigo, mis amados hermanos? ¿Qué es entonces lo que les acabo de decir? Salvarnos. ¿Decimos amén? Es que tengo ganas de decir una cosa, pero me la voy a aguantar, para que miren que ya cambié. Bueno, es salvarnos. Pero miren, en el otro punto lo vamos a entender un poquito mejor. El asunto es acá que la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que vamos a leer, bueno, esta cita ya la leímos, es la base, y aquí dice la Biblia en Mateo 25:33, que dice ahí, la base ya dice, ¿verdad? Que los dos ladrones se crucificaron, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esta cita dice, Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Amén. Hay una diferencia, mis amados hermanos. Aquí está hablando ya de parte de ese proceso, el cual la Biblia muestra que los ángeles, mis amados hermanos, van a hacer esta separación. ¿Entre quién? Es que así es la Biblia, aunque ustedes no lo crean. La Biblia termina diciendo en el libro de Malaquías que cuando el espíritu del profeta Elías se manifiesta y todo lo que dice ahí, al final dice que vamos, mis amados hermanos, a poder discernir
entre el impío y el justo, y así dice, y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entonces yo les digo de verdad, mis amados hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que ustedes se despabilen y que le empiecen a servir al Señor, pero de verdad en algo espiritual. Amén. Menciónenme ustedes un servicio espiritual. Miren, yo no sé si escucharon el tema, pero el apóstol decía ayer, decían, yo no le sirvo al Señor porque en la iglesia hay muchos problemas. ¿Alguien escuchó eso o solo yo lo escuché? Y imagínense si estamos igual, mis amados, que no le queremos servir al Señor porque en la iglesia solo hay problemas. Entonces, ¿cuándo le vamos a servir al Señor? Menciónenme ustedes un lugar en donde no hayan problemas. ¿Alguno de ustedes no tiene problemas en su casa? ¿Y sirve ahí o no sirve? ¿Alguno de ustedes no tiene problemas en su trabajo? ¿En sus negocios? ¿Y qué decía el apóstol ayer? Ahí sí, a las 8 de la mañana ahí están. Pero al culto, ¿qué decía? Mira que eso sí no lo escuché, pastor. ¿Qué escucharon que decía? Pero al culto llegan y así lo decía el apóstol, hermano. Pero yo no lo voy a decir porque no. Bueno, entonces, en todo lugar hay problemas. A veces yo no sé si les pasa que ustedes sienten que ustedes mismos son el problema. ¿Alguna vez lo han sentido así? ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es el que tiene que cambiar? Nosotros, cada uno de nosotros. Pero para esto tenemos que empezar, mis amados hermanos, a ver si somos ovejas o no. ¿Qué dice la Biblia de las ovejas? Aquella famosa cita que ustedes saben re bien. ¿Qué dice? Mis ovejas, ¿qué dice? Hacen lo que quieran. Miren pues, mis amados hermanos, como dice la pastora, mis ovejas oyen mi voz y cada quien se va por su lado y me siguen, dice. Miren pues, entiendan algo, por favor. Ustedes, bien, mis amados hermanos, y yo somos ovejas. ¿Sí o no? Así de simple, somos ovejas. Aunque ya lleguen a ser ministros, nunca vamos a dejar de ser ovejas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el gran pastor? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es el Señor. Amén. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que hacer, ¿alguna vez el Señor les ha dicho, haz esto? ¿Y lo hacemos? Miren pues, mis amados hermanos, si veas, créanme que miren, estoy peleando conmigo mismo. ¿Por qué? Porque quiero cambiar. Quiero ser diferente. Aleluya, ya la hora, Padre. Es que si hubiera venido así, sin haber ido al retiro, les aseguro que ya les hubiera hecho un par. Pero tenemos que deleitarnos en la presencia del Señor, hermano. Tenemos que buscar, mis amados hermanos, el rostro del Señor. Tenemos que ser obedientes. Amén. ¿Amén o no amén? Que de verdad me le digo, miren, se tiene que ver, mis amados hermanos, que ustedes y yo ya cambiamos. Amén. Ay, no sé si abrirles mi corazón o no, porque todos modos se los abren y de nada sirven. Bueno, como no digan ni un amén grabando. Miren pues, dice la palabra acá, que entonces dice, las ovejas, ¿en dónde van a estar? A la derecha. Y los cabritos a la izquierda. Esto no es literal, sino esto es espiritual. El estar a la derecha o a la izquierda nos enseña la disposición del corazón, que es clave para alcanzar la salvación de nuestra alma. El corazón que recibe la palabra y da fruto al 30, 60 y 100. Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Y creo que ahí nos vamos a quedar otra vez, porque como 7 minutos me quedan. No, pero yo solo llevo 15, ¿qué pasó ahí?
¿Qué horas tienen, hermano? -5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, porque debería llevar 15 y las -4. A ver qué pasó, ¿va? Entonces, mis amados hermanos, dice aquí la palabra, que la palabra esta acá que dice las ovejas a la derecha, dice que la palabra derecha lo primero que significa es aceptar. Amén. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Medio mencionamos algunas cositas, pero ¿aceptar qué? ¿Qué tenemos que aceptar? Si dice que las ovejas tienen que estar a la derecha, y para estar a la derecha, pues tienen que ser ovejas, pero tienen que aceptar. ¿Y aceptar qué? Va, empecemos por ahí, pues. Tenemos que aceptar la corrección. Miren, yo no sé, yo creo que fue el pastor de Chile el que dijo esto, que para qué están los pastores, decía él. Para corregirlos. Y aunque no nos guste, mis amados hermanos, deberíamos de ser agradecidos. Deberíamos de verdad de cambiar, mis amados hermanos, y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Se recuerdan lo que predicó el otro pastor? El que hace así, se le mueven todos los colochos. Él hablaba, mis amados hermanos, de que hay una lucha dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque parte de nosotros, nuestro espíritu, quiere hacer la voluntad del Señor, pero nuestra carne así de simple no quiere. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decía él, porque a veces yo les predico y no me hacen caso, pero te ves a colochitos, ¿sí? Sí, porque son, ahí está. ¿Y qué decía él? ¿Qué hay que hacer para que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor? Ay, mi pastor, que la verdad que vale ese punto, si no le entendí. Hay que escribir, decía. ¿Y usted ni cuaderno trae? No hablaba de esa escritura. Hablaba de que hay que hacer lo bueno, mis amados hermanos, y que entonces el Señor escriba en nuestro cuerpo, y solo así ustedes y yo vamos a poder aceptar todo lo que viene de parte de Dios. Ya ustedes lo saben, la pastora lo ha dicho, yo se los he dicho. Job dice, mis amados hermanos, así resumido, ¿qué pues vamos a recibir de parte de Dios? Solo lo bueno y lo malo no. Las dos cosas hay que recibirlas. Y ¿saben qué es lo que dice la gente, mis amados hermanos? Que ha pasado por grandes fracasos y grandes problemas, que aprenden más de los fracasos que de los éxitos. Pero ¿qué es lo que pasa lamentablemente con la iglesia? Que tropieza con los mismos errores una y otra vez. Y resultan haciendo, mis amados hermanos, todo lo contrario a lo que de verdad deberíamos hacer. Así somos. Igual que Jonás, mis amados hermanos, el Señor nos dice, vete a la derecha. Y yo se los dije, ¿verdad? Vean el mapa. Y agarró para la izquierda. ¿Son esas las actitudes de una oveja que acepta la palabra del Señor? Imagínense, hermanos, si lo que se predica acá es palabra del Señor. No lo voy a decir. Otra que ya se me salió. Y a veces ni así la aceptamos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aceptar? Lo que el amigo que ni es cristiano nos dice. Es que el pastor, porque la pastora de Pando alguien le contó. El Pando, porque la iglesia es pequeña, se dan cuenta de todo. Hermanos, ¿y no será que sus pastores tienen discernimiento? Y pajaritos que les cuenten. Está escrito, así está escrito, hermanos. No es que sean chismosos, es que así dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice que cuando hables mal del rey en tus recámaras, ten cuidado. Así lo dice. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de un montón de chismosos, padre. No, dice la Biblia, porque los pajaritos llegan y se lo cuentan. ¿Y qué serán esos pajaritos, hermano? ¿Alguien que me puede decir qué serán esos pajaritos? Sí saben qué son los pajaritos, por lo menos. Entonces, ¿qué serán esos pajaritos?
Pero ayer en la proclama, va, en el retiro, y ya se me salió y no quería. ¿Qué serán esos pajaritos? ¿En dónde viven los pájaros? ¿Ah? Ahí está, los pajaritos viven en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué serán esos pajaritos? Vientos, padre. ¿Ah? Mensajeros, dice. ¿Y quiénes son los mensajeros según la palabra del Señor? ¿Ah? Siempre los ángeles. ¿Y entonces de dónde viene que uno se entere? Entonces no son los chismosos, pastor. Eso es lo que ustedes piensan, mis amados hermanos. Es que miren, es que esto es así. Dios no levanta a un ministro solo porque sí. Así puede ser para el mundo entero alguien despreciable, mis amados hermanos. Pero si Dios lo levanta como ministro, más de algo le da. En más de algo lo ha capacitado. Más de algún don tiene que tener. Y normalmente es el don de discernimiento. Yo le decía a uno de estos días, vino y nos dijo, pastor, esto y esto y esto. Así, no me sorprende lo que me decía. Yo ya lo había sentido, ya lo sabía. Dejemos de perder el tiempo, oremos. Y oramos y de una vez se acabó todo. Así de simple. Entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, que de ustedes no nos sorprenden. Pero tienen que aceptar, tenemos que aceptar. ¿Qué tenemos que aceptar? Que en realidad, lamentablemente, no le estamos dando a Dios ni siquiera lo que nos pide. ¿Cómo ven ustedes ahorita el proceso de la pandemia? ¿Será que ya va terminando o será que todavía estamos ahí metidos? Todavía estamos. ¿Y por qué el apóstol hizo entonces su actividad? Porque tiene dinero, pastor. No, mis amados hermanos, y eso ya va pasando. Ahorita vienen un montón de shows mundanos y ustedes dicen, no, todavía, padre. Las mascarillas, ya hay un montón de países donde ya las quitaron. Mira, aquí Raúl ya se la quitó. Yo también. Y un montón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? La voluntad del Señor. Aceptemos la voluntad del Señor. Pero es fácil. Ya yo paso porque no es fácil y a mí solo las cosas difíciles me gustan. Bueno, entonces miren esto, pues. Bueno, el lado derecho femenino, mano por lo que con la que por lo general se toma, dice el lado derecho, mano derecha, ojo derecho, diestra. Aquí está, mis amados hermanos, en algo muy interesante. Miren, ¿logran ver ahí donde dice diestra? ¿Y qué miran después de eso entre paréntesis? ¿Ah? No, lo otro, antes de ese. Hombre, dice diestra y después de la palabra diestra, ¿qué miran? Después, no se me vayan muy lejos. Muy bien, una O que está. ¿Y qué significa esa O? Una vocal. ¿Qué significa esa O? Si dice diestra y en la parte de la palabra diestra está esa O entre paréntesis, ¿qué significa? Diestro. Y ahora pregunto, ¿y es lo mismo hablar de la diestra a hablar de alguien diestro? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que esto es la diestra, la derecha. Pero ¿qué es alguien diestro? ¿Quién es alguien diestro? ¿Ah? ¿Experto en lo que hace? ¿Con conocimiento? ¿En qué son diestros ustedes? Va a poner excusas, pastor. Bueno, puede ser. No se rían, puede ser. Amén. Pero rápido, por favor, ayúdenme. ¿En qué son diestros? Algo en lo que ustedes me digan, yo soy diestro en esto. Y para empezar, aclárenme qué es ser diestro. Algo en lo que ustedes son buenos.
Algo en lo que ustedes dicen, esto, soy el mejor, no hay nadie como yo. Hermano, no me asusten, hombre. Si no, mejor vamos a tener que empezar a hablar de que acepten a Cristo. Sí, porque ni siquiera saben qué son diestros. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿quién aquí se llama Juan? Pero si les digo, ¿quién se llama Mario? ¿Me dan cuenta? Todos voltearon a ver acá. ¿Por qué? Porque saben. ¿Y en qué son diestros? ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Ya se nos fue el tiempo solo en estar preguntando, hermano. ¿En qué son diestros ustedes? He visto que muchos en ventas, buenos, en predicar. Que sea algo voy a decir para que el pastor no se sienta mal. Miren, cuando uno es diestro, cuando uno, por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos hombres hay acá? Todos los varones. Entonces eso ya está raro, hermano. Ni siquiera solo levantan su mano, ¿por qué? Porque saben qué es lo que son, ¿sí o no? Pero ¿y si yo les pregunto en qué son diestros? Entonces iremos a estar a la derecha, hermano. Dígame usted que es diestro. Respóndame ustedes primero. Ay, Dios. Así no son buenos para nada en lo secular. ¿Para qué son buenos en lo espiritual? Para predicar, ahí nadie se lo cuestiona, ¿va? ¿Y los demás? Para escuchar cómo predican. Si fueran diestros para eso, entonces ya se hubieran visto los frutos, porque escrito está que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y como lo decía el apóstol ayer, y esa palabra es rema. ¿Y qué es el rema? De que probablemente a alguien lo que aceptó fue esto. Yo acepto que... Y ahí, ese fue su rema. Y otro, yo soy diestro en esto. Pero miren la diferencia, mis amados hermanos, entre la derecha y la... Aunque ya lo mencionamos, ¿verdad? Y la izquierda, es que a la izquierda, mis amados hermanos, le dicen siniestra. ¿Y por qué le dicen siniestra? Porque dice que la mano es propensa hacia lo malo. No solamente la mano, aunque el apóstol hablaba que las bendiciones de la mano, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿qué quiere decir esto? Que unos a la derecha y otros a la izquierda. Amén. Y aunque, repito, la mano izquierda tiene cosas muy buenas, pero también la describen como siniestra. Y dice que la palabra siniestra significa que es alguien propenso a lo malo. Y la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 que el corazón del hombre es de continuo hacia lo malo. Por eso Dios tuvo que descender y poner un orden. ¿Y cuál fue el orden que puso? Colocar confusión para que dejaran de construir Babilonia. Entonces acá están, mis amados hermanos. Miren, este es el conflicto de nosotros los seres humanos. Que si ustedes y yo no identificamos en qué somos buenos, entonces si no somos buenos para algo bueno, vamos a ser buenos para algo malo. O somos justos o somos injustos. O somos creyentes o somos incrédulos. Ustedes y yo sabemos que bíblicamente hablando, a Dios las cosas a medias no le gustan. O somos creyentes o no somos. Amén. Y algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que anhelar, pero se los digo de verdad de todo corazón, es el no solamente ser ovejas, porque acuérdense que la Biblia ciertamente muestra que el Señor vino a salvar a lo que se había perdido, ¿verdad? Que si la oveja se pierde, ¿qué dice? Que Él la va a buscar. Pero esa es la oveja. Pero ¿y al hijo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo, ¿qué pasó? El hijo pidió su herencia y se fue. ¿Y ven ustedes al padre que lo fue a traer?
lo fue a buscar. ¿Y qué creen? Y bueno, ustedes ya saben qué pasó. ¿Y qué pasó? Y regresó. Por más mal portado que sea un hijo y se vaya, ¿qué creen que va a pasar? Cuando menos se les ocurra, ahí donde lo van a andar buscando a uno. ¿Por qué? Porque es hijo, ¿verdad? ¿A quién más va a acudir en momento de dificultad? Al Padre. ¿Quieren que les haga una pregunta? A petición de Blanca. ¿Cuántos de ustedes son hijos? ¿Hijos de quién? Todos somos hijos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes no se van a atrever a responder porque no va a hacer que los avergüence? Ay, yo digo que ya cambió, pero eso va a ser un ratito. Pero ¿cuántos de ustedes son mis hijos? Así como que lo digo, no lo digo. Y si les preguntan, y mira, esto les noté, ¿y cómo se llama tu papá? ¿Qué dicen? Ahí está el nombre de su papá, se les olvidó ahora. ¿Cómo se llama su papá? Don Maco, dice. ¿Y el de ustedes? Don Hugo. ¿Y los demás? Ya, pastor, que yo nací huerfanito, yo obra del Espíritu Santo. Y si les preguntan, ¿y quién es su padre espiritual? Ojo que entonces es su pastor. Voy a tragar todo porque no quiero sentir mal a nadie. Pero yo les puedo dar testimonio, mis amados hermanos, que la mayoría de ustedes son hijos de Dios. Ni un amén, entonces ¿qué quieren? Es que esto es así, mis amados hermanos, a los únicos que se les da herencias a los hijos. Les hago una pregunta, pero esta sí quiero que me la respondan, pero sinceros. Vamos a pensar que su papá es un hacendado. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Saben qué es eso? ¿Sí? A Blanca sí sabe. ¿Dónde va? Pues solo hacendados. ¿Sí saben qué es un hacendado o no? ¿Alguien no sabe? Sí, porque si no se va a caer en la luna con lo que voy a decir. Ni eso se animan a decir. Ok, se los voy a decir, pues tiene muchas tierras. Es dueño de toda la Pérez. Pero resulta que ya está anciano y tienen que hacer su testamento. ¿Y cómo están ustedes? Su papá les dice, mis hijos, voy a hacer mi testamento. ¿Qué empiezan a pensar ustedes? ¿Qué piensan? Díganme, ayúdenme pues. Me va a dejar la mitad, aunque sea la quinta cuadra que me deje. Y resulta que hace el testamento y ustedes bien contentos y bien contentos. Y cuando leen el testamento, resulta que ustedes no están. Pero resulta que el hijo del vecino sí está. Con razón, si mira yo que se parecía a mi papá. A ver, ¿cómo se sentirían? Alguien podría decir, gloria a Dios porque no me dejó. ¿Cómo se sentirían? Ay, viejo infeliz. Mira, ahí nos olvidamos que somos cristianos, hermano. Si eso es en lo terrenal, ¿por qué no hacemos lo mismo en lo espiritual? Yo solo pregunto, no sé, hermano, ¿no tendrán a nada bueno sus pastores? A ver, es que, tal vez muy en el fondo, tal vez. Pero ¿no tendrán algo bueno sus pastores? ¿Y entonces qué pasa, mis amados hermanos? Y yo le doy gloria al Señor y de verdad les digo, por lo menos aunque sea eso. Pero muchas de las cosas que el apóstol predica, a veces ya las he predicado o después las predico y me doy cuenta que ahí vamos, hermano. O sea, se cumple lo que está escrito. Pero yo le decía a la pastora uno de estos días, y esto es ministración, hermano, no me regañen, no me acusen. Amén. Pero así se lo decía. Mejor no se lo digo.
Es que esto es lo delicado, mis amados hermanos, de este tema. Es que si ustedes no son buenos para algo bueno, van a ser buenos para algo malo. Ay, miren, ¿qué decía Moisés? Le llegan a decir a Moisés, Moisés, ahí abajo le dice, hay dos que están profetizando. Dios le había dicho a Moisés, convoca 70 varones y suban al monte. Subieron 68, 12 quedaron, pero como eran parte de los escogidos, estaban profetizando ahí abajo. Y le llegan a decir a Moisés, mira, ahí abajo están profetizando dos, Eldad y Medad. ¿Y qué dijo Moisés? Vayan a callarlos, le dijo, porque no subieron los desobedientes. Dijimos que fueron al retiro y se fueron a... No, ese es el apóstol que tiene autoridad para decir eso, yo no. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué quisiera yo, dice Moisés, que todos profetizaran? ¿Me doy a entender con eso? No, pastor. ¿Qué no quisiéramos la pastora y yo, hermano? Que todos le sirvieran al Señor. De verdad, pero que le sirvieran, miren, así como cuando se levantan para ir a trabajar. Algunos se van a trabajar, mis amados hermanos, lejos. Y después, ay, pastor, disculpe, pero me queda muy lejos, no pude llegar al culto. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo que me queda lejos, pues. No, es que no es eso, mis amados hermanos. Es que uno tiene que disponer su corazón. ¿Me voy dando a entender? Tenemos que disponer el corazón. Sobre todo, ¿quién de ustedes no sabe que Cristo pronto viene? ¿Y cómo deberíamos de estar entonces? Deberíamos estar preparados, mis amados hermanos, en todo. La Biblia dice, y con esto voy a... Hay Santa Cena. Sí, tengo que terminar entonces. Y con esto voy a terminar, que el siervo va a ser dichoso cuando su Señor regrese y lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. Miren, mis amados hermanos, para más de algo tengan ustedes seguro, el Señor nos mandó a ustedes y a mí aquí a esta tierra. ¿Pero para qué? ¿Saben qué es lo delicado de esto? Que cuando ustedes y yo no logramos entender a qué nos mandó el Señor, lo único que hacen es cansar la tierra. Termino con unas palabras del apóstol. Si escucharon por alguna plataforma o fueron allá al retiro, imagino que lo tuvieron que haber escuchado. Y el apóstol decía, tienes que buscar que la iglesia que pastoreas sea llena del Espíritu Santo. ¿Alguien lo escuchó? ¿Por qué dijo? Porque si no... Ahí está, 3 escuché que lo dijeron. Cualquier cosa ahí pueden llamar al apóstol, él lo dijo. Si no vas a estar pastoreando demonios. ¿Y cómo se echa de ver, mis amados hermanos, que eso lo dijo el apóstol? Ayúdenme porque yo no lo sé. Que uno pudiera estar pastoreando demonios. El apóstol lo dijo. Los frutos, no se ve nada, pero nada de nada. Y ahí está la famosa parábola de la higuera, ¿verdad? ¿Qué terminó pasando con la higuera? Porque no dio frutos. Cortar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el Señor dice, córtenla. ¿Para qué va a estar cansando la tierra? Entonces es lo que pasa con muchos de ustedes, que lo único que hacen es cansarnos. Y tal vez ustedes lo han visto, lo han vivido. La pastora sobre todo. Miren, es que a mí no me pasa. Hasta se alegó con una persona por ahí por defender a su oveja. Y más se tardó ella en alegar que la gente en irse. ¿Será yo maestro? Al final, mis amados hermanos, si ustedes no crecen, ¿saben qué es lo primero que va a pasar? La vida es así. Algunos ni se despiden de uno, hermano. Después de que uno literalmente les dio la vida, hasta nuestros hijos descuidamos y aguantando hambre por estarlos atendiendo a ustedes aquí en administración. Y al final ni la gracia le dan a uno. ¿Y qué se puede decir de esa gente?
Ah, pastor, usted predíquenos a nosotros. Bueno, gracias por bajarme la moto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la vida es así. Ustedes el día de hoy están aquí, mañana ya no están, así de simple. Les vale 20, perdónenme que se lo diga, pero así es. Ninguno de ustedes piensa, mis amados hermanos, en la iglesia. Ninguno de ustedes piensa en los pastores. Años pastoreando, años aconsejándolos, se les mete, ahí dijo el apóstol ayer, ¿verdad? Y se van. Y ninguno de ustedes, hasta que sean pastores, lo van a entender lo que se siente cuando una oveja se va. Les digo qué es lo que hago yo cuando una oveja se va. Pongo cara dura. ¿Para qué? Para no llorar delante de ellos. Pero después en mi casa, después paso semanas con aquello de pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Y todavía vienen. No son ustedes, pastores. Soy yo. Y dígame, ¿en dónde queda todo el trabajo que uno hizo? Eso es lo que pasa cuando no aceptan, mis amados hermanos, cuando de diestros pasamos a siniestros. Y así es la vida del pastor. Pastor, ¿y por qué no se dedica a otra cosa, pues? Qué triste la vida de ustedes. Por eso, mis amados hermanos, los que quieren ser pastores no saben ni qué es lo que quieren. Si no son formados, si no son humillados, si no son pisoteados, hasta abandonados por su propia familia, no van a ser aptos para el ministerio. Así de simple. Y ustedes, padres y madres, que sus hijos quieren ser pastores, no se van a sorprender que el día de mañana les den la espalda. Deja de ser mi hijo. Mejor para ellos todavía. Sí, porque escrito está que el que por causa del Señor deje padre y madre, hijos, tierras y todo, recibe 100 veces más y como regalo la vida eterna. Bendigo a mis papás. Pero ¿de qué me sirve tener a mis papás si pierdo mi vida eterna? No me sirve de nada. El trabajo de ustedes como padres, si saben que uno de sus hijos quiere ser ministro, es apoyarlo y tenerlo así, bien alineado. Y recordarle cada poco y cada tanto su ministerio. ¡Ah, chula, el pastor cómo me maltrata! Amén, dijo hermano Jorge allá afuera. Me voy a traer la Santa Cena, Mario. Ya se me está olvidando que quiero cambiar. Me di a entender, mis amados hermanos. Sepan algo cada uno de ustedes, sin excepción. Pero la pastora y yo los amamos. A la pastora y a mí, mis amados, nos duele cuando les va mal. Y no crean, mis amados hermanos, que cuando la pastora y yo les decimos esto y esto y esto y les pasa, nos gozamos. No, no crean que nos gozamos. Seríamos malos. ¿Quién de ustedes se goza cuando a alguien le va mal? Aún así sea un impío. No, uno no se goza. Vamos a dejar de grabar y les voy